Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidas una vez más. Hola, Hola. Como veis, estoy muy bien acompañada. Muchísimas gracias por asistir a este webinario que tenemos la suerte de tener con Carlos Sanz y con Nuria Xicota. Y bueno, antes de presentarles, me gustaría explicaros que en la plataforma tenemos en la parte de abajo de la pantalla una parte que se llama polls, que es para encuestas que utilizarán los autores ahora cuando empiecen. Y tenéis el chat también para hacer preguntas. Os animo a que todas las preguntas que os vayan surgiendo a medida que estéis viendo la presentación, pues me las escribáis y yo se la haré llegar a los ponentes una vez que terminen. Ellos van a tener más o menos unos 40 minutos y reservaremos el tiempo final para resolver vuestras dudas. Os voy a pasar también la presentación que ellos van a utilizar ahora mismo. La podéis ver en el chat y así también podéis seguir la presentación y verla desde vuestros ordenadores. Bueno, no me entretengo mucho más. Os presento a Carlos Sanz, que bueno, lleva impartiendo clases de español desde 1987 y desde el 97 forma parte de la plantilla de profesores del Instituto Cervantes en Múnich. Y Nuria es actualmente coordinadora del Departamento de Español de la Escuela Técnica Superior de Munich Business School en Múnich. Y también es formadora de profesores y autora de materiales didácticos para SGEL, Huber Verlag y Oldenburg, perdón por la pronunciación. Y Está bien, está bien. se ha hecho lo que se ha podido. Así que, bueno, ambos también son autores del manual Turismo de la editorial SGEL. Así que os dejo ya en muy buenas manos. Lo dicho, estoy en el chat por si tenéis alguna duda y muchísimas gracias y adelante, ¿vale? Tenéis la presentación, vuelvo a mandarlo en el chat, ¿vale? Así que... Bueno, en primer lugar, antes de empezar con la presentación, daros las gracias por estar en el webinario y también advertiros que yo es la primera vez que hago un webinario. Nuria no, pero yo sí, entonces no sé cómo saldrá, pero bueno, Saldrá vamos a muy ver. bien. ¿Nos escucháis bien? Si podéis, por favor, contestar en el chat si se nos escucha bien, un poco también para tener una idea de si tenemos que ajustar algún micrófono o no. ¿Vais contestando, por favor, si se nos escucha bien? Y vamos a pasar a la presentación. Sí, dicen que sí, Dicen que que se sí. escucha bien. Vale, Vale, pues entonces... vale, genial, muy bien. Pues entonces pasamos a la presentación. Bueno, hoy estamos aquí pues para hablar un poco de un tema bueno, que no se toca mucho, ¿no? Que es el tema de del español para fines específicos y nos gustaría empezar con una encuesta. Estefanía, si es tan amable, os va a pasar una encuesta. Esta va a ser la pregunta, es un poco también para saber bueno, con quién estamos hablando aunque sea desde el espacio virtual, ¿no? La pregunta sería, ¿impartes clases en una escuela de turismo o en un centro similar? Entonces, si sois tan amables, por favor, Estefanía os pasa la encuesta y contestáis pues sí, o si vais a empezar o tenéis la intención de hacerlo, o si todavía no lo hacéis, o si solo sois docentes de español general. Os damos un minutito, más o menos, para que vayáis contestando, por favor. Y luego ya comentaremos un poco los resultados. Eso es. Esto nos ayuda a nosotros también un poco para conocer mejor a nuestro público. Sí. Y también un poco para ver la situación en la que estáis dando clases, ¿no? Bueno, veo que la gente está contestando en el chat, no está haciendo la encuesta. Español general, no. Antes, solo general. Voy a empezar. Os digo, si queréis, las respuestas de la encuesta. Sí, vale. Sí. Vale, muy bien.
Bueno, había una chica que decía que sí que trabajaba con español o sea, en F, pero no con turismo. En general nos dice que solo doy español general, un 45% aproximadamente, todavía no, un 30% aproximadamente. Va a empezar una persona y sí, un 20%. ¿Vale? O sea, muy repartido, ¿eh? Muy repartido, sí. Muy bien. Entonces, continuaremos presentando un poco las diferencias, ¿no? Sí. Entre lo que es L y lo que es F, español para fines específicos. Efectivamente, yo creo que primero tenemos que empezar por ahí, ¿no? Ver cuáles son las diferencias. Entonces, en la primera columna veis que L, español como lengua extranjera en general, español general también, desarrolla una competencia general de la lengua es un instrumento de comunicación general, el foco está en la comunicación de situaciones de la vida cotidiana y hay sílabos generales que se repiten pues, en casi todos los manuales y que ya sabéis que pues, están regulados por ejemplo, por el marco, ¿no? Y en español como para fines específicos, pues la diferencia es que se desarrolla una competencia restringida a determinados contextos, la lengua como medio de consecución de metas profesionales o académicas, o sea que hay un interés muy claro de conseguir una meta determinada y el foco está en las situaciones del ramo y para ello hay un análisis de necesidades específicas y los sílabos suelen ser también específicos. Entonces, se habla muchas veces de las dimensiones del español para fines específicos y se habla de una dimensión vertical, lo voy a leer, se relaciona con el uso de un determinado lenguaje como instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad profesional. O sea, en realidad es la lengua, aprender la lengua. Y la dimensión horizontal se relaciona con el componente temático, con el saber compartido por los expertos del sector, los conocimientos específicos de ese ramo. Entonces, claro, siempre surge la duda, Nuria, de los profesores de español y cuando tenemos que dar un curso de fines específicos, ¿tenemos que ser expertos en el tema o no? Bueno, eso es una pregunta interesante, ¿no? O sea, muchas veces los profesores sí que aprenden mientras dan sus clases porque no son expertos, pero yo, en mi caso concreto, por ejemplo, yo antes de estudiar filología había estudiado turismo y lo cierto es que todo el conocimiento adquirido en esta carrera pues, me ha ayudado muchísimo en la planificación del manual del que vamos a hablar hoy. Es decir, que sí que es importante tener conocimientos específicos, sobre todo porque nuestros alumnos son los expertos también. De hecho, podemos aprender de ellos, pero también está bien que como profesor podamos hablar, digamos, de tú a tú, ¿no? Que pero no ser un experto en el tema, ¿no? O sea, no ser ahora, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo único que tengo de experiencia o de formación para fines específicos es un año o 2 años fueron que trabajé en una escuela de secretariado internacional, pero luego siempre he dado español general. Entonces, cuando empecé a hacer este libro, pues sí que tuve que meterme en el tema. Y claro, lo que pasa es que no he estudiado turismo, pero claro, he tenido que formarme un poquito. Yo diría que ayuda. Sí, que ayuda y bastante. Bien, pasamos ahora a otra pregunta. No es encuesta, es una pregunta abierta, con lo cual os pediría, por favor, que escribierais la respuesta en el chat. Vosotros, en vuestra opinión, ¿a qué tipo de profesional del sector turístico pensáis que le puede interesar aprender español? Es decir, ¿qué profesionales del sector del turismo aprenden español? Si nos podéis, por favor, contestar. Sí. Un minuto también para ir contestando, ¿no? O sea, ¿qué tipo chat? de profesionales, ¿no? del sector del turismo puede tener interés en aprender español? Hostelería, azafatas. Operadores de turismo, efectivamente. Guías se repite muy bien. Exactamente, ¿no? Lo que dice Judy, ¿no? Los que van a tener contacto con hispanohablantes. Hoteleros, recepcionista. Se repite mucho guías, ¿no? Sector hotelero. Organizadores de eventos. Claro, es un público muy concreto, ¿no? Con unas necesidades muy concretas. Sí.
¿no? Que esto es, hay que tenerlo en cuenta también. ¿Vale? Autobuses. ¿Vale? Muy bien. Sí. Bueno, nosotros, pues... Sí, hemos hecho una relación también, ¿no? de las personas a las que, bueno, los profesionales, ¿no? Que les puede interesar, desde managers de destinos turísticos, por ejemplo, personas profesionales que trabajen para tour operadores o que ellos mismos sean tour operadores, pasando pues por el marketing turístico, directores de hoteles, ¿no? Azafatas de eventos, profesionales de la hostelería, ¿no? Como estabais diciendo también en el chat. Muy bien, exactamente. Muy bien. Y eso fue un trabajo que hicimos también previo, antes de hacer el libro, claro. ¿No? Considerar el público que podía tener interés en este tipo de... Claro. Exactamente. Y como veis en nuestro caso, en el caso de autores de un libro para turismo, pues es un público muy extenso. Creo que tenemos otra pregunta preparada y ya será la última, ¿eh? Ya nos vamos a hacer trabajar más. Entonces, ya, ¿no? Esta última pregunta sería, entonces, todo este profesional, todos estos profesionales o personal del sector turístico, ¿por qué pensáis que necesitan aprender español, ¿no? O sea, ¿cuál sería su motivación? Si nos lo podéis escribir así un poco rápidamente también en un minutito, para comparar luego también las respuestas, para trabajar con los clientes, ¿vale? Para comunicarse con el público, resolución de problemas, el trato con clientes, bien. Para responder emails, sí, muy bien. Efectivamente, atender las necesidades de... Para abrir el negocio y ganar más dinerito. Sí, bueno, eso lo queremos todos, ¿no? No, pero sí que se repite la comunicación, exactamente, y esto en realidad pues es algo que también hemos tenido en cuenta, ¿no? Esa necesidad de comunicar con ¿no? las personas relacionadas en el sector turístico y pues tenemos esto para hablar, ¿no? O para comunicar con los consumidores de productos turísticos, para hablar con proveedores, con compañeros de trabajo también. Y luego pues tenemos otras situaciones concretas como hacer unas presentaciones de productos en ferias o también incluso pues para viajar a países de hispanohablantes, etcétera, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Vale. ¿Continuamos? Sí. Bueno, como veis, claro, las necesidades son muy amplias. Entonces, todas estas preguntas nos las hicimos nosotros cuando empezamos a hacer el libro y se reflejan también en las unidades. Entonces, ¿cómo preparar un curso de español para fines específicos? Pues hay 3 fases fundamentales, diríamos. La fase de información, con un análisis de necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan nuestros alumnos? ¿A qué metas, qué objetivos quieren conseguir? Luego, tomar decisiones, las decisiones que tiene que tomar el propio profesor sobre, por ejemplo, la metodología, textos que quiere utilizar, etcétera, etcétera. Y la concreción, ya programar concretamente el curso, planificar las clases para los alumnos, teniendo en cuenta sus necesidades, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, entonces, ¿cuáles serían las características del español del turismo? Las características del español del turismo las hemos resumido básicamente en 6. La primera, y quizás una de las más bonitas, ¿no? Sería la gran variedad temática que nos ofrece este tema. Eso es lo bonito del turismo, en realidad, que es tan variado, ¿no? No es como dar clases a químicos o a, yo qué sé, no sé. Exactamente, ¿no? O sea, desde historia del arte, desde hablar, ¿no? Desde dentro de un museo, como guía de un museo,
hasta pasar por los mejores restaurantes u hoteles de la geografía mundial. También hablar pues, de aspectos más concretos como parques nacionales, por ejemplo, en Costa Rica. Y luego pues, también hablar de aspectos económicos, como pueden ser las perspectivas del sector turístico en el siglo XXI, en relación con la digitalización, por ejemplo. Y luego ya cuestiones pues, más propias de una empresa, como puede ser el organigrama de un hotel o la gestión, organización de eventos, ¿no? Todo esto lo hemos también tenido en cuenta en el manual. Otra de las características del español, del turismo, sería ese uso frecuente de anglicismos. Esto es algo que también hemos trabajado, qué es lo que pasa con estos anglicismos, ¿no? Cuando entran en la lengua española. Algo que discutimos también, ¿no? ¿Tenemos que introducirlo en el manual de español para el turismo o no? Pues en realidad sí, porque se utilizan. Desde el punto de vista morfológico o sintáctico, ¿no? La tendencia a la adjetivación. También muy interesantes son las tipologías textuales. Las tipologías textuales, por ejemplo, concretas para el sector del turístico sería, por ejemplo, hacer presentaciones, que esto también puede darse en un curso de lengua español general, pero en el caso del turismo son presentaciones, por ejemplo, que podría hacer un profesional en una feria de turismo, que eso es algo ya más específico. O, por ejemplo, atender reclamaciones. No tanto escribir las reclamaciones, sino atender las reclamaciones de los turistas, por ejemplo. Tranquilizar a los turistas. Tranquilizar pues, a clientes que están descontentos. Gestionar, por ejemplo, páginas como TripAdvisor, ¿no? Con comentarios más o menos negativos. Esto sí que son cosas muy específicas del sector que necesita saber el profesional del sector turístico. Exacto, bueno, luego también pues, diseñar alguna campaña de marketing. Y tenemos el tema de la especialización y luego esa predominancia del trato formal, es decir, lo que realmente es muy interesante y recurrente también a lo largo del manual es el uso de la cortesía y los recursos lingüísticos que necesita el futuro profesional para poder comunicar de forma adecuada, y esto es siempre desde el punto de vista de la cortesía. Claro, porque en los manuales español general siempre existe la tendencia, ¿no?, de usar más la forma de tú. Excepto ya, claro, si hacemos una diferencia en la forma de vosotros y de ustedes en España y en Latinoamérica. Pero aquí es más importante, naturalmente, practicar con ellos el trato formal. Exactamente. Muy bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, a la hora de concebir una programación de un curso, en realidad de un curso de lengua general, pero también de fines específicos, conviene plantearse dos cosas. ¿Cómo queremos orientar la programación? ¿Orientarla al producto o orientarla al proceso? Entonces, explico. Orientada al producto. El objetivo de esta programación es hacer hincapié en los conocimientos lingüísticos y en las capacidades a alcanzar de los alumnos. Lo que importa es el resultado final, lo que saben hacer los alumnos. Y una programación orientada al proceso es generar dinámicas de comunicación e implica a los alumnos en el diseño de la misma. Todo lo que sucede en el aula es consensuado entre los alumnos. Puede ser también una alternativa válida para programar un curso de español con fines específicos. Sí, y pasamos ahora pues a algo que me parece muy interesante, ¿no, Carlos? Que es, y que tuvo muchas implicaciones también en el libro. Exactamente. Son las diferentes formas de organizar la actuación en el aula. Tenemos desde simulaciones, de proyectos, tareas y luego también presentaciones orales. Son distintas formas de organizar la actuación en el aula, siempre partiendo de la base de que el alumno como agente social, es decir, no hemos perdido, digamos, no hemos dejado de tener en cuenta, ¿no?, cuáles son las premisas también del plan curricular el plan curricular del Instituto Cervantes, y que ahora en el volumen complementario del marco se insiste todavía más en la idea de que el alumno tiene que desarrollar sus competencias como agente social, con lo cual estas formas de
de organizar la actuación en el aula le permite desarrollarse como agente social. Vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, de una simulación. A ver si lo veis. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, es una simulación que se realiza en parejas, ¿no? Y compañero A, compañero B. Y entonces, bueno, el compañero A, me imagino que lo podéis ver bien. Es un cliente que está en una habitación de un hotel y tiene pues un problema. El cliente decide el problema que tiene. Puede ser pues que aquí le damos algunas ideas, pero bueno, él puede decidir el problema que tiene, entonces llama a recepción para quejarse. Entonces el compañero B es el recepcionista y lo que tiene que hacer es atender las quejas de los clientes. Nos ha parecido importante también guiar al alumno, al futuro profesional del turismo, en este caso sería un recepcionista, en relación a lo que decíamos antes sobre la adecuación y la cortesía. Le pedimos que pregunte por la habitación, que tiene que tranquilizar al cliente y luego que tiene que disculparse y ofrecer una solución. Y entonces, bueno, tenemos este tipo de simulaciones. También tenemos, por ejemplo, las tareas. Es una tarea muy bonita también. Si no recuerdo mal, creo que es de la tercera unidad, de la unidad 3, la unidad dedicada a los hoteles o al sector hotelero. Entonces, aquí como tarea es, fijaos, ¿no? Las simulaciones son como actividades muchísimo más pequeñitas. Las tareas, bueno, no hace falta que digamos lo que es una tarea, ¿no? Una tarea, bueno, en este caso se le pide a los alumnos que en grupos escriban un decálogo de un buen profesional. Entonces, bueno, pues aquí también estos decálogos, estas tareas también están muy bien diseñadas para que los alumnos puedan ir desarrollando estas tareas y puedan ir siguiendo unas pautas. Al mismo tiempo, no sé si lo veis, en azul tenemos aquí una muestra también de interacción para que los alumnos en grupo interactúen y se puedan guiar a través de esos recursos lingüísticos que les ofrecemos. Esto es una tarea final que ya se ofrece al final de la unidad, ¿no? Y a lo largo de la unidad también se ha ido preparando para ello, ¿no? Pasamos a la siguiente actividad. Sería un proyecto, ¿no? Es un proyecto, sí. Y ahora yo creo que sí que sería interesante explicar cómo vemos nosotros la diferencia entre proyecto y tarea. Para que se vea, no sé si lo quieres hacer tú. ¿Sí? Bueno, un proyecto, entendemos como proyecto una tarea más grande, más amplia, que puede incluso vertebrar todo un curso. En el manual, naturalmente, no. Pero una tarea ya es algo, pues, un poquito más sencillo, que puede ser una tarea final de una unidad, por ejemplo. Un proyecto es muchísimo más amplio, implica mayores competencias. En este caso, el proyecto se trata de desarrollar un plan estratégico. Es un plan estratégico teniendo en cuenta la situación actual de algunas ciudades como Dubrovnik, como Venecia, incluso como Barcelona, que realmente están sufriendo los efectos de la turistificación. Y bien, entonces... Sí, es una unidad en la que hablamos eso de la problemática del turismo, de lo que se hace para solucionarla, etcétera, etcétera. Entonces también es una unidad en la que se intenta que los alumnos aprendan a discutir, a dar opiniones, a debatir, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, el proyecto final se trataría de que cada grupo pensara un plan estratégico y luego también, después de que cada grupo haya hecho su presentación, que en clase discutan sobre la viabilidad de cada uno de ellos. Y bueno, y la pregunta que les planteamos es cuál os parece más útil, ¿no? O más practicable, exactamente. Y ya para terminar, ¿no? Teníamos las presentaciones orales. Bueno, cabe mencionar que a lo largo de la unidad también se provee a los alumnos con los recursos lingüísticos necesarios para que sean capaces de elaborar presentaciones orales. Pueden ser presentaciones más o menos pequeñas. En este caso es una presentación para realizar en
en una feria, ¿no? Entonces, bueno, la idea, fijaos, ¿no? O sea, trabajas en una empresa de marketing especializada en la promoción de destinos turísticos y ahora estás analizando en qué feria participar. Fijaos, ¿no? Que una de las diferencias entre el L y F, es decir, el español para fines específicos, es que el alumno como aprendiente de español se le sitúa al otro lado. Es decir, no es el que va a la feria a visitar, sino que es el que va a atender a los clientes o es el que va a hacer una presentación para los visitantes. Mientras que en L, en este mismo contexto, al alumno le enseñaríamos, por ejemplo, cómo interactuar como cliente y no tanto como participante, ¿no? Lo mismo en el sector, por ejemplo, del restaurante. Es decir, el alumno se pone del lado del profesional. Claro, ¿no? Ya no se aprende sí. yo qué sé, a pedir la comida, sino que se aprende a tomar la comanda, a recomendar vinos, etcétera, etcétera, ¿no? En la lección de gastronomía es así. Todas estas tareas que os está presentando ahora Nuria, o estas actividades, pues pretenden dar respuesta a toda esa lista de paras que os habíamos mostrado en la diapositiva del principio, ¿no? Exactamente. Estaba leyendo que María Dolores, por ejemplo, comentaba que el proyecto exige tener cierto nivel de lengua, ¿no? Y si un nivel B1, B2. Bien, este proyecto que acabamos de presentar es el proyecto de la unidad 11. Es decir, ya terminando el manual. El manual tiene 12 unidades y entonces tenemos en un proyecto en la unidad 11 y en la 12, mientras que en el resto de unidades, como tarea final, no es proyecto, sino que es tarea, ¿no? Sí. Efectivamente, para realizar un proyecto... claro, la complejidad de las tareas y de los proyectos va aumentando a lo largo que el alumno va avanzando también en el libro. Exactamente. ¿Paso a la siguiente? Sí. Bueno, pues los temas que tiene el libro, pues muy variados, o sea, realmente, veis el marketing turístico, el sector hotelero, relatos de viajes, rutas turísticas, ocio y espectáculos, el turismo en el siglo XXI, ¿no? O sea, el futuro del turismo, los tipos de turismo que existen, luego también guías turísticos en una ciudad o también guías de museos, parques nacionales, gastronomía, muy importante, ferias turísticas. O sea, en realidad, claro, es un tema tan amplio que hemos intentado tocarlo todo, pero seguro que algo se nos ha quedado en el tintero. Pero bueno, en fin, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Bueno, hemos elegido los temas que nos han parecido que podrían ser más rentables, más relevantes para los alumnos o futuros profesionales del sector del turismo. Al mismo tiempo también que sean temas amenos y sobre todo temas interesantes, que el alumno, no solo el alumno, sino también el profesor puede aprender un poco, ¿no? Me comentaba una compañera que está trabajando con Turismo 2 en Austria, ¿no? Que decía, estoy aprendiendo un montón con el manual. Por cierto, la guía didáctica a ella también le ha ayudado mucho, ¿no? La guía didáctica, si queréis empezar a trabajar con el manual, os aconsejamos encarecidamente que os remitáis a la guía didáctica. Que la hemos hecho nosotros, que muchas guías didácticas no las hacen los autores y eso a veces se nota. Sí, porque hay muchísimas recomendaciones también, ¿no? Sobre todo también a nivel de contenidos. Muchas cosas que a lo mejor no podíamos meter en la lección, pero que nos parecían ideas interesantes. Trabajo con medios digitales, etcétera, etcétera, pues lo hemos metido ahí. Exactamente, sí, sobre todo lo que son distintas herramientas o herramientas digitales o aplicaciones, no las hemos querido meter en el libro porque a veces estas herramientas dejan de ser útiles. No las usa todo el mundo. O dejan de ser útiles y luego son obsoletas, entonces, bueno, no es lo mismo que aparezcan en una guía didáctica que se puede actualizar más rápidamente, por ejemplo, que un manual, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a la estructura de las unidades. Sí, os contamos un poquito más cómo está organizado el manual, ¿no? Sí. Para nosotros lo que era muy importante es que el hilo conductor fuera muy claro, que tanto el alumno como el profesor, que tuviera muy claro dónde estamos, qué estamos haciendo y... En eso estábamos de acuerdo desde el primer momento, que fuera una herramienta de trabajo fácil, tanto para el profesor como para el alumno. Exactamente, y que
y que no fuera un laberinto, ¿no? Porque a veces hay unidades que están concebidas de tal modo que parece un laberinto que no sabes, te metes y no sabes por dónde sales, ¿no? Entonces, o sea, cada unidad tiene, como he comentado antes, ¿no? Son 12 unidades y cada una de ellas tiene 4 partes. La primera es empezamos y, como el mismo nombre indica, es una forma, digamos, de entrar en la unidad. Vamos a ver ejemplos después. En el empezamos lo que se hace es normalmente presentar o bien léxico o bien algún fenómeno gramatical que luego se va a ir trabajando y practicando en la segunda parte, que es practicamos. Empezamos normalmente son unas 2 páginas, 2, 3, depende, ¿no? Pero practicamos ocupa el grueso de cada unidad y ahí hay mini tareas o mini actividades de lengua en la que se pone en práctica el input que se ha presentado en empezamos. El hacemos sería la tarea final. En algún caso, como hemos visto, sería un proyecto, pero básicamente se trata de presentaciones, ¿no? De tareas finales. Y luego tenemos la última parte, que tareas es la parte... final, perdona que te interrumpa, Nuria, que pueden necesitar realmente los profesionales de turismo en su trabajo. Exactamente, son simulaciones en muchos casos también. ¿No? Sí, y lo que hacen es integrar los contenidos de la unidad. Y la última parte es ampliamos, es una página en la que se trabajan distintos aspectos, ¿no? Desde aspectos relacionados con la cultura, interculturalidad, aspectos socioculturales también, aspectos de comunicación y siempre como base el fondo, digamos, pues DF, ¿no? De relaciones laborales y relacionadas con el mundo del turismo. Y le hemos dado importancia a eso también porque precisamente el factor cultural e intercultural en turismo es, bueno, es fundamental. Español para fines específicos, es fundamental para llegar a buen puerto en unas negociaciones. ¿No? Y hoy día con la globalización, pues cada vez más, cada vez más. Bueno, de hecho, el volumen complementario insiste muchísimo en el tema de la mediación, ¿no? Precisamente en la interacción y además, o sea, ese desarrollo de las competencias interculturales también. Entonces, bueno, hemos intentado llevarlo negro sobre blanco, ¿no? ¿Se dice? A ver, vamos a ver ejemplos ahora, ¿no? Para que os hagáis una idea. Mirad, en la unidad 7 se titula Rutas e itinerarios. Entonces, el objetivo de esta unidad, o uno de los objetivos fundamentales es crear itinerarios y describirlos también. Entonces, aquí tenéis un ejemplo del empezamos. Tenemos una introducción de léxico, lugares de interés histórico, pirámides, ruinas, mezquita, etcétera, etcétera, ¿no? Si me permites, fíjate que aquí no solo trabajamos el léxico, sino que además estamos trabajando ciertos contenidos, ¿no? Ciertos contenidos, culturales, exactamente, claro, culturales, sí. Sí. Y después tenéis otro ejercicio que no es de la unidad 7, este es de otra unidad, ahora no recuerdo cuál exactamente, pero en el que se introduce un contenido gramatical y es un uso específico del subjuntivo, con ojalá, para expresar deseos, etcétera, etcétera. Exactamente, tenemos aquí lo tenéis siempre, en el margen, ¿no? Que es algo muy típico del libro, de las lecciones, siempre tenéis explicaciones gramaticales y también de léxico, para que el alumno pueda enseguida consultar y no tenga que ir al consultorio gramatical del final. Pasamos a la siguiente. Al practicamos, ¿os acordáis que es la segunda parte de una unidad? Pues ya aquí ya se entra un poco más ya en el grueso de los objetivos y de los contenidos. Este sí que sería, practicamos de la unidad 7, ¿no? Este es de la unidad 7, sí, rutas y itinerarios, ¿no? ¿Qué hacemos durante? Es el léxico que se había visto anteriormente de las pirámides. Efectivamente, aquí ya hay un ejemplo de itinerario, ¿no? Con un ejercicio de comprensión de lectura ya, para meterse más dentro del texto. Y luego también tenemos una muestra de lengua de una
de la presentación de un guía, ¿no? De la bienvenida de un guía en un autobús turístico. Perdona, de hecho, antes al principio había muchísima gente que había dicho que Sí. los guías, sobre todo, que necesitarían... Sí. También había una asistente que había hablado de, no sé si en Brasil, que había autobuses especializados. Exactamente. Entonces aquí tenemos, ¿no? Pues muestra de lengua, ¿no? de un guía, ¿no? Y aquí tenéis otra vez también la explicación al margen, ¿no? En este caso, el futuro simple, ¿no? Pasamos hacemos a la tercera parte. ¿Esto? ¿Haces tú? ¿Lo hago yo? Sí. Bueno, pues... Yo hago la siguiente. Sí, aquí tenéis un ejemplo de tarea final, el viaje de fin de curso. No sé si esta es de la actividad de la unidad 7 también. Sí, ¿no? De la unidad 7 también, claro. Entonces, en pequeños grupos, decidid qué viaje os gustaría hacer y buscad información en Internet sobre los lugares de interés que queréis visitar. Escribid un plan de viaje con las siguientes informaciones: a dónde queréis viajar, cuánto tiempo durará el viaje, cuál será vuestro itinerario, qué visitaréis, qué haréis durante el viaje, dónde os alojaréis. Escribid también una lista de las posibles eventualidades que pueden ocurrir. Si alguien se pone enfermo, iremos al médico más cercano, etcétera, etcétera. Y al final, explicad a la clase cómo será vuestro viaje. En realidad, lo que están haciendo es un itinerario de viaje. Una planificación. Sí, como lo hace un tour operador, por ejemplo. Y además tener en cuenta las eventualidades, ¿no? Que es lo que tiene que tener en cuenta siempre uno. Y también un guía turístico, ¿no? Exactamente. Muy bien, y ya la última parte es la parte de ampliamos, es esa página al final de cada unidad. No es la última página de cada unidad, porque la última página de cada unidad es el resumen gramatical y de comunicación. Pero estamos aquí en esta página de ampliamos y bueno, os hemos traído aquí dos ejemplos, ¿no? Para que veáis un poco los distintos temas que tratamos. En la primera vemos diferentes formas de comunicar y negociar. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es sensibilizar al alumno de las diferentes formas que hay de comunicar, cómo se comunican, por ejemplo, en España y, por ejemplo, en el entorno del alumno, si también se dan las mismas situaciones, las mismas costumbres, ¿no? los mismos hábitos y bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado tenemos la marca país. Esta página de ampliamos a mí personalmente me gusta mucho. Es la página de ampliamos de la unidad dedicada al marketing turístico y aquí se trabaja básicamente los conceptos del marca país, se analizan los distintos logos que tiene cada marca país y luego también se trabaja por el del Perú y además se presenta cuál fue el plan de marketing de la empresa de comunicación que desarrolló el logo y el logo del Perú. Nos parece realmente muy interesante y luego pues, también se le pide a los alumnos pues, que intenten hacer algo al respecto. Es decir, en el primero sería más un trabajo de interculturalidad y en el segundo sería más un ejemplo de contenidos socioculturales y también históricos. Y ahora que has dicho Perú, sí. Esto me lleva a una idea que no hemos dicho todavía, pero a lo mejor algunos de los asistentes se pueden preguntar, a ver, son dos españoles, entonces, ¿qué pasa? ¿Que habrán hablado de España todo el rato? Pues no, para nosotros fue siempre muy importante que aparecieran la mayor parte, bueno, la mayor parte no puede ser todos, no, pero los países de Latinoamérica también. Entonces hemos tocado, ayúdame, Argentina, Costa Rica, sí. ¿Qué más México tenemos, ¿qué más tenemos? Teníamos más países. Chile también ha aparecido. Bueno, aparecen Bolivia. Creo que Panamá también aparece. Sí, o sea, eso siempre fue muy importante para nosotros también, ¿no? Sí, la Ruta 40 de Argentina, ¿verdad? Sí, la Ruta 40, efectivamente. Sí. Bien, ¿paso?
¿O Sí. quieres comentar algo más de este ampliamos? No. Ujú. Y luego también, bueno, hemos tenido en cuenta la variedad. O sea, no solo ya temáticamente, ¿no? Sino también la variedad lingüística. Sí, además hay una unidad especialmente sobre eso, las variedades lingüísticas. Sí, ¿no? Y que pues algún texto lo hemos dado a corregir a nativos de otras variantes. Sí, bueno, eso Claro, siempre. sí, para tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando, también nos hemos planteado y también teniendo en cuenta las novedades que nos están llegando a partir del volumen complementario del marco común. Y a partir de ahí, bueno, se va a dar o se está dando ya un cambio de paradigma. En cualquier caso, para el uso efectivo de la lengua, hay 3 criterios que consideramos que son muy importantes. Y el primero de ellos es la comprensibilidad a nivel escrito y a nivel oral por encima de la corrección. Sé que esto puede ser un poco polémico, sí. Pero lo que es importante es que como decíais al principio, ¿no? Que nuestros alumnos, que serán futuros profesionales del sector del turismo, sean capaces de comunicarse desde un punto de vista comprensible. Es decir, que su mensaje sea comprendido. También es importante la adecuación, que el mensaje sea transmitido de forma adecuada en función de, bueno, y aquí hay que tener en cuenta tanto el registro como la lengua y siempre según el contexto. Y luego, para terminar, y como ya hemos dicho a lo largo de este webinario, la cortesía. La cortesía es fundamental y se considera ya como una estrategia para gestionar las relaciones, ya no solo internacionales, sino las relaciones entre iguales, ¿no? En la comunicación. Y la cortesía, no sé si lo he dicho, pero bueno, si no, insisto, hemos intentado trabajar la cortesía en cada una de las unidades, diferentes recursos lingüísticos también. Sí, vamos, para añadir un poco una idea, es que hablamos mucho de esto, ¿no? ¿Qué es más importante para nosotros como profesores ya? Que los alumnos hablen un español correcto, perfectamente, gramaticalmente correcto, o que sepan reaccionar adecuadamente en situaciones de la vida profesional. Y para nosotros nos pareció el segundo objetivo. Bueno, los dos son importantes, ¿no? Pero este segundo más, porque yo creo que este es el que garantiza que los negocios funcionen, ¿no? Si tú, bueno, a veces haces una concordancia mal o utilizas un indicativo en vez de un subjuntivo, pues bueno, pues vale, pues es un error, pero yo creo que es un error más grave, pues a lo mejor que trates de una persona que en ese momento, pues tendrías que estar tratando de usted o no sepas, por ejemplo, introducir un recurso formal necesario en ese momento. Por ejemplo, es importante saber atenuar un mensaje, por ejemplo, saberte dirigir a una crítica, a un cliente, por ejemplo, una reclamación, saber cómo reaccionar a ella. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí el libro digital, turismo, ¿no? El manual de turismo. También se puede trabajar con el manual de turismo a través del libro digital. Entonces, no sé si conocéis Blink Learning, la plataforma a partir de la cual se puede descargar el libro digital y luego podéis llevar el libro digital a clase. Lo acabamos de conectar, entonces si abrimos en el libro digital podéis ver, momentos que todavía no lo estáis viendo. ¿Estáis viendo el libro digital? Entonces va un poco lento, creo. Sí. Vale.
Vale, muy bien. Entonces, estamos dentro ya de lo que es el libro digital y fijaos que en el libro digital, vale, muchas gracias, sí, sí. Tenemos la guía didáctica, a lo mejor la quieres abrir. Ujú. Aquí, la guía didáctica. Aquí no se abre, se abrirá aquí. Sí, la guía didáctica. Entonces, en la guía didáctica, fijaos, 179 páginas de guía didáctica. También ocurre que nos pegamos. Sí. Y nada, en la guía didáctica tenéis aquí muchísimas, de verdad, o sea, bueno, muchísimas ideas para trabajar cada una de las actividades. Y vale. Y además presentado de una forma muy clara, o sea, bueno, este es la introducción, pero luego ya tenéis siempre el índice, ¿no? Y después siempre tenéis, pues, por ejemplo, la primera actividad. Al principio os dice cuál es el objetivo, después el tiempo orientativo, el tipo de agrupamiento, las actividades comunicativas de la lengua que se practican. Hemos tenido en cuenta también siempre la mediación. Después tenéis una explicación del desarrollo. Ah, bueno, que va más lento, sí. Igual tengo que esperar un poquito a que se cargue la página. Aún espero un poquito. Bueno, ahí estáis viendo el índice y ahora estáis viendo la introducción. Y ahora ya vamos con la lección 1. Y aquí tenéis lo que se estaba comentando, ¿no? La primera actividad con el tiempo orientativo, los agrupamientos individual en grupos, actividades comunicativas de la lengua y luego tenéis el desarrollo explicado y siempre la actividad a la que nos estamos refiriendo está en negrita para que sepáis siempre en todo momento en dónde estáis, ¿no? Y al final también tenéis siempre una sugerencia de qué se puede hacer además de lo que está en el libro, ¿no? En el manual. Pues a veces son juegos, a veces son páginas de internet, otras actividades que se pueden hacer aquí. Por ejemplo, proponemos un speed dating, ¿no? A veces son extensiones de la misma actividad. Exacto. Luego ya al final tenéis las claves, ¿no? Y ya la referencia al cuaderno de ejercicios, si luego queréis hacer con ellos los ejercicios del cuaderno de ejercicios en clase o se los queréis dar como deberes, pues ahí lo tenéis, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. Vamos ahora al libro. Aquí, a ver, este. Aquí. ¿Vale? ¿Cuál quieres este? que abra? Da igual. Parques Nacionales, sí, la número 1, por ejemplo. Sí. Venga, libro digital. Es un poco para que veáis el libro digital. ¿Lo estáis viendo o todavía no? Esperamos. Esperamos un poquito porque... ¿Estáis viendo el libro digital? Nosotros ya lo tenemos abierto, pero... Sí, vale, muy bien. Dicen que sí, que se está... Vale, sí. Vale, muy bien. Entonces, vale. Bueno, el libro digital yo solo trabajo con libros digitales y es ideal para trabajar, por ejemplo, con pizarras digitales y te permite, pues, trabajar de una forma más interactiva con el alumno, ¿no? Y de proyectar el libro en el aula. Entonces, bueno... Y está bien porque aquí pueden ver, ¿no?, cómo se utilizan los márgenes, ¿no? Sí. En el manual. Sí. Se puede ampliar. Si le das aquí, por ejemplo, ¿ves? ¿No? Luego pasamos al visionado de una sola página, por ejemplo, y bueno, puedes ampliar las actividades, puedes marcar, puedes escribir, que está muy bien. Yo me he acostumbrado ya al libro digital y... ¿Tú todavía no? Yo no lo uso, no. Yo uso... A mí me gusta el papel. ¿Te gusta el papel? Sí. Vale. Pues bueno, aquí vemos... Pero bueno, es una herramienta fantástica, desde luego. Aquí ves un voluntariado, ¿no? Vale. Y si aprietas aquí, ¿se escucha el audio, qué? Directamente, aquí, claro. El audio, sí. Sí. Puedes acceder a
los audios. Fíjate, fantástico. Sí. A ver, Bueno. si ahora yo, haciendo el webinario, me voy a convencer de usar el libro digital. Vale, volvemos a la... Volvemos Sí, bueno, pues a... aquí se ve todo. Pues nada, este es el libro digital, solo una pequeña referencia al libro digital. Y, Vale. Bien. y nada, esto yo creo que esto es todo por hoy. Por es cierto, todo, ¿no? sí, pero no hemos dicho dónde estamos. ¿Cómo que dónde estamos? ¿Desde dónde estamos? ¿Dónde estamos? No lo hemos dicho, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí. Bueno, esto sería... ¿Qué más quisiéramos nosotros? O sea, no estamos en la piscina, estamos en Múnich, aguantando el frío. Aguantando el frío, realmente, sí. Ujú. Bueno, pues nada, ahora Ha sido un si placer. queréis hacer preguntas Exactamente, o... ha sido un placer haber compartido con vosotros este espacio virtual. Sí. Esperamos que el manual os haya gustado, esperamos que las ideas sobre lo que es el español con fines específicos os hayan ayudado también un poco a clarificar vuestras ideas y que lo que os hemos estado contando que haya sido pues una fuente de inspiración para vuestro futuro, para vuestras futuras clases. Si tenéis preguntas, Estefanía las va a ir gestionando. Exacto. Bueno, ya tengo alguna preparada. Bien. Que sea fácil, por favor. Tenemos muy poquito tiempo. Bueno, enhorabuena por vuestra presentación. Y bueno, Jesús Recio nos dejaba una pregunta incluso antes de empezar, y es que si se pueden usar herramientas o aplicaciones digitales para enseñar este temario. Bueno, hemos mostrado el libro digital. Y después también creo que lo hemos comentado a lo largo de la presentación que en la guía didáctica también hacemos mención a aplicaciones específicas para trabajar. Bueno, estoy recordando ahora, tenemos una unidad dedicada al Camino de Santiago y en esa unidad, pues, en la guía didáctica recomendamos pues, que el alumno puede descargarse una aplicación concreta del Camino de Santiago, de forma que puede hacer pues, el recorrido virtualmente y luego se propone una actividad para que luego él haga en clase, por ejemplo, ¿no? A ver, yo no conozco, por ejemplo, aplicaciones para que los alumnos aprendan español con fines específicos. Lo que nosotros recomendamos son aplicaciones para enriquecer la clase, por ejemplo, pues con el Google Maps a la hora de hacer itinerarios, se pueden hacer cosas muy bonitas con los alumnos, etcétera, etcétera. De eso la guía didáctica está llena de recomendaciones. Sí. Y luego recomendaciones, por ejemplo, para hacer presentaciones que no sean las típicas, ¿no? PowerPoint, ¿no? Sino que también damos, creo que incluso también damos recomendaciones como cómo hacer un folleto, por ejemplo, ¿no? Me imagino que Jesús se refería a este tipo de... Sí. Aplicaciones para hacer folletos gratis o recomendaciones, en Internet. No sé. Sí. Muy bien. Bueno, Paulina nos preguntaba por el tiempo promedio para trabajar los manuales Turismo 1 y Turismo 2. ¿Cuánto podría durar el curso? A ver, se calculan unas 6, 8 horas, ¿no? Por unidad. Hay unidades que son más largas, otras que son más... Es que eso depende de tantas variables, pero sí, entre 8 y 10 horas si vas bien. Sí, claro, es que también depende, a ver, sí. Depende del grupo. Hay unidades que son más cortas, otras que son más largas, ¿cierto? Unas 8 horas, 6, 8, de 6 a 10 horas, depende de si es una unidad más larga o más corta, depende del grupo, de cómo trabaje el grupo. También diría yo que depende de la lengua materna del grupo. Me imagino que en Italia, por ejemplo, el ritmo de aprendizaje será mucho más rápido, por ejemplo, que en Japón. Sí. Me puedo imaginar, no, seguro que es así, ¿no? Pero sí, yo diría que unas 8 o 10, y si el manual tiene 12 unidades, pues ya. Sí, unas 8 horas, sí. Y Judy nos dejaba también una pregunta, porque dice que bueno, la mayor parte de los manuales se centran en niveles B1 en adelante y que hay pocos de nivel A1 y A2. Turismo 1 sería de nivel A1 y A2. Y nos dice nos pregunta si es posible encarar un curso de F con principiantes. Sí, claro que es posible. Sí. Bueno, de hecho, Turismo 1 lo hace.
Empieza desde la 1 ya. A ver, eso siempre hay profesores y centros que lo hacen siempre con maneras muy diferentes. Algunos dicen que es mejor empezar con el español general, hacer por ejemplo, el nivel A con español general y luego a partir del B1 empezar con específico, ¿no? Eso también se puede hacer. Por ejemplo, si hay un centro que prefiere trabajar con un manual de español general en el nivel A y luego pasar al turismo 2, puede hacerlo también sin ningún problema, ¿eh? De hecho, el turismo 2 está pensado también no solamente para poder empezar después del turismo 1, sino después de cualquier otro manual. Y una última pregunta, dime, perdona. No, que estaba pensando no en turismo, estaba pensando en emprendedores, ¿no? Emprendedores, por ejemplo, que es un libro específico, lo que ha hecho es las 3 primeras unidades hacerlo general y luego ya entra en la especialización. O sea que, pero puedes también empezar desde la 1 con la especialización. Sí, claro, sí. Si lo deseas. Y una última pregunta, porque ya tenemos poquito tiempo. ¿Cómo evaluáis? ¿Podéis evaluar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo evaluamos el...? ¡Qué pregunta! Pero... Si nos das otro webinario, lo hacemos, contestamos. ¿Cómo evaluar, entiendo que el progreso que va haciendo el estudiante? Bueno, pues una forma de evaluarlo clarísima es ver si, por ejemplo, trabajando con el Turismo 2, consiguen hacer las tareas finales. O sea, esa es una forma de evaluar. Claro. O sea, si consiguen el objetivo de la tarea, es que han aprendido bien los contenidos de la lección. Luego también Perdona, yo creo que a lo mejor esta pregunta viene a colación por lo que hemos comentado de la corrección. ¿Puede ser? No lo sé porque lo he recogido. No, pero lo que estás diciendo me parece bien. Es decir, la evaluación es, evaluamos el producto final, ¿no? Claro. El producto final, que en este caso pues es la tarea. Sí. Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estoy viendo que Diana pregunta por los aspectos socioculturales, ¿no? ¿Cómo se trabajan? Bueno, los trabajamos básicamente en Ampliamos. En el Ampliamos, en la última sección. Sí, los trabajamos no solamente, pero bueno. No solamente, sino que también aparecen muchas veces, ¿no? De un modo más transversal. En el Ampliamos bueno, y también, por ejemplo, cuando hablamos de parques nacionales, cuando hablamos de Sevilla, de los museos, del Museo Sorolla, por ejemplo, y también los trabajamos de un modo que el alumno sea capaz o sea, ¿no? Desde el punto de vista individual y en relación a su persona, él y su entorno, para desarrollar la competencia intercultural también. Perfecto. Bueno, nos preguntan también por cómo conseguir las audiciones del manual. Están disponibles en la zona de descargas de nuestra página web, l.esgel.es, y ahí pueden descargarlas sin problema, ¿vale? Pues nos hemos quedado sin tiempo. Es un tema muy, muy, muy interesante. Además, ha generado bastante interés por parte de los participantes, a los que también les damos las gracias. Han sido muy participativos. Pues nos alegramos mucho, ¿no? Sí, gracias por asistir. Sí, y qué bien, ¿no? Que haya habido debate. Exacto. Muchísimas gracias una vez más a vosotros por el buen trabajo. Ha sido un placer teneros hoy en esta sesión. Y bueno, a los asistentes, bueno, repito, la página web es l.sgel.es, os la escribo en el chat. Os escribiremos un correo electrónico reenviándoos la presentación que hemos tenido aquí y bueno, también preguntando si queréis el certificado o para que os lo hagamos llegar. Así que nos vemos en el próximo webinar y una vez más, muchísimas gracias a nuestros queridísimos autores y también a todos los participantes. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego, chao.